Bien, vamos a dar inicio a este video en el cual se hablará un poco de las matemáticas y de su historia para la materia de matemáticas para la ingeniería. Primero que nada, vamos a definir qué son las matemáticas. Y las matemáticas vienen de la composición de una palabra del latín y del griego, como se ve aquí en la pantalla, que tiene que ver con el conocimiento. Y es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos, y se suelen considerar dentro de estas categorías el álgebra, el análisis y análisis funcional, la informática, la geometría, la teoría de números, el análisis numérico, la investigación operativa, la probabilidad, la estadística, la topología y otras, entre otras especialidades de las matemáticas. ¿Y cómo surge esta disciplina? La historia de las matemáticas es el área de estudio de investigaciones sobre los orígenes de descubrimientos en las matemáticas, de los métodos de la evolución de sus conceptos y también, en cierto grado, de los matemáticos involucrados. El surgimiento de las matemáticas en la historia humana está estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto del número, proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas primitivas, aunque disponían de cierta capacidad de estimar tamaños y magnitudes. No poseían inicialmente una noción de número, así los números más allá de 2 o 3 no tenían nombre, de modo que utilizaban alguna expresión equivalente a muchos para referirse a un conjunto mayor. Antes de la Edad Moderna y la difusión del conocimiento a lo largo del mundo, los ejemplos escritos de nuevos desarrollos matemáticos salían a la luz solo en unos pocos escenarios. Los textos matemáticos más antiguos disponibles son la tablilla de barro Plitón en 320-22 a.C., en 2000 o 1900 a.C., el papiro de Moscú de 1850 a.C., el papiro de Ringin de 1800 a.C. y los textos verídicos Shulva Sutras de 800 a.C. El estudio de las matemáticas como disciplina demostrativa comenzó en el siglo VI a.C. con los pitagóricos que acuñaron el término matemáticas a partir del griego antiguo matema, que significa materia de instrucción. Las matemáticas griegas refinó enormemente los métodos, especialmente mediante la introducción del razonamiento deductivo y el giro matemático en las demostraciones, y ampliaron la materia de las matemáticas, aunque no hicieron prácticamente ninguna contribución a las matemáticas teóricas. Los antiguos romanos utilizaron las matemáticas aplicadas en topografía, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, contabilidad, creación de calendarios lunares y solares e incluso artes y oficios. Las matemáticas chinas hicieron contribuciones tempranas, incluyendo un sistema de valor posicional y el primer uso de números negativos, el sistema numérico indoarábico y las reglas para el uso de sus operaciones en un uso en todo el mundo. Hoy en día evolucionaron en el transcurso del primer milenio después de Cristo en la India y se transmitieron al mundo occidental a través de las matemáticas islámicas, a través de la obra de Mahomet. Las matemáticas islámicas a su vez desarrollaron y ampliaron las matemáticas conocidas por estas civilizaciones. También las matemáticas egipcias y babilónicas fueron ampliamente desarrolladas por las matemáticas helénicas, donde se refinaron los métodos, especialmente la introducción del rigor matemático, las demostraciones, y se ampliaron los asuntos propios de esta ciencia. La matemática en el Islam medieval a su vez desarrolló y extendió las matemáticas conocidas por estas civilizaciones ancestrales contemporáneas, pero independientes de estas tradiciones fueron las matemáticas desarrolladas por la civilización maya de México y América Central, donde el concepto de cero recibió un símbolo estándar en los numerales mayas. Muchos textos griegos y árabes de matemáticas fueron traducidos al latín, lo que llevó a un posterior desarrollo de las matemáticas en la Edad Media. Desde el Renacimiento italiano en el siglo XV, los nuevos desarrollos matemáticos interactuando con descubrimientos científicos contemporáneos han ido creciendo exponencialmente hasta el día de hoy.
Tradicionalmente se ha considerado que la matemática, como la ciencia, surgió con el fin de hacer los cálculos en el comercio para medir la Tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. Estas tres necesidades pueden ser relacionadas en cierta forma a la subdivisión amplia de la matemática en el estudio de la estructura, el espacio y el cambio. Mucho antes de los primeros registros escritos, hay dibujos que indican algún conocimiento de matemáticas elementales y de la medida del tiempo basadas en las estrellas. Por ejemplo, los paleontólogos han descubierto rocas de ocre en la cueva de Blombos en Sudáfrica de aproximadamente 70.000 años de antigüedad, que están adornados con hendiduras en forma de patrones geométricos. También se descubrieron artefactos prehistóricos en África y Francia, datados entre 35.000 y el 20.000 a.C., que sugieren intentos iniciales de cuantificar el tiempo. La matemática babilónica, también conocida como matemática asiro-babilónica, es el conjunto de conocimientos matemáticos que desarrollaron los pueblos de Mesopotamia, que actualmente es Irak, desde la temprana civilización sumeria hasta la caída de Babilonia en el 539 a.C. Se llaman matemáticas babilónicas debido al papel central de Babilonia como lugar de estudio que dejó de existir durante el periodo helenístico. Desde este punto, las matemáticas babilónicas se fundieron con las matemáticas griegas y egipcias para dar lugar a las matemáticas helenísticas. Más tarde, bajo el Imperio Árabe, Mesopotamia, especialmente Bagdad, volvió a ser un importante centro de estudio para las matemáticas islámicas. La mayoría de las tabletas de arcilla recuperadas datan de 1800 al 1600 a.C. y abarcan tópicos que incluyen fracciones, álgebra, ecuaciones cuadráticas y cúbicas y el cálculo de primos gemelos, regulares recíprocos. Las tablillas también incluyen tablas de multiplicar y métodos para resolver ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. La tablilla babilónica YBC 7289 da una aproximación de la raíz cuadrada con una exactitud de 5 posiciones decimales. También la matemática abarca muchas ramas, empezando por la clasificación de los números. Las matemáticas babilónicas fueron escritas usando un sistema de numeración sexagesimal base 60. Por su parte, la matemática egipcia es la matemática desarrollada en el antiguo Egipto o escrita en las lenguas egipcias. Construyeron la rama de la ciencia que más se desarrolló en el antiguo Egipto. Desde el periodo helenístico, el griego sustituyó al egipcio como el lenguaje escrito de los escolares egipcios, y desde ese momento las matemáticas egipcias se fundieron con las griegas y las babilónicas para dar lugar a la matemática helénica. El estudio de las matemáticas en Egipto continuó más tarde bajo el influjo árabe como parte de las matemáticas islámicas, cuando el árabe se convirtió en el lenguaje escrito de los escolares egipcios. Por su parte, la matemática india o matemática hindú logró una importancia capital en la cultura occidental pre-renacentista, con el legado de sus cifras, incluyendo el numeral de cero, para denotar la ausencia de la unidad de la notación posicional. Las primeras matemáticas conocidas en la historia de la India datan de los 3000 a 6600 a.C., en una cultura del Valle del Indo, civilización Harappa, del norte de la India y Pakistán. Esa civilización desarrolló un sistema de medidas y pesas uniforme que usaba el sistema decimal, una sorprendente avanzada tecnología con ladrillos para representar razones, calles dispuestas en perfectos ángulos rectos y una serie de formas geométricas y diseños, incluyendo cuboides, barriles, conos cilíndricos y diseños de círculos y triángulos concéntricos y secantes. Las matemáticas de los incas se refiere al conjunto de conocimientos numéricos y geométricos y los instrumentos desarrollados y usados en la nación de los incas antes de la llegada de los españoles. Se puede caracterizar principalmente por su capacidad de cálculo en el ámbito económico. Los quipus y yupanas son muestra de la importancia que alcanzó la aritmética en la administración estatal incaica. Esto se plasmó en una aritmética sencilla, pero efectiva para fines contables, basada en el sistema decimal,
conocieron el cero y denominaron la adición, la resta, la multiplicación y la división. Tuvo un carácter eminente aplicativo a tareas de gestión de estas estadísticas y de medición, lejos del esbozo euclidiano de las matemáticas como un corpus deductivo apta y útil para las necesidades de una administración centralizada. También los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal de base 20 de raíz mixta, similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. El sistema numérico de rayas y puntos que formaban la base de la numeración maya estaba en un uso en Mesoamérica desde el 1000 a.C. Los mayas lo adoptaron por el preclásico tardío y añadieron el símbolo para el cero. Esto puede haber sido la aparición más temprana conocida del concepto del cero explícito en el mundo, aunque es posible que haya sido precedido por el sistema babilónico. Y bien, hasta aquí va a llegar esta parte del video en el cual se ha hablado un poco sobre las matemáticas y su historia y cómo fue influenciada a partir de las civilizaciones antiguas. Entonces, si el video les gustó, favor de comentar, compartir, dar like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.